Bien, entonces en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la estructura de bandas y de las propiedades ópticas de los materiales semiconductores, con el objetivo de que profundicemos más en cómo actúan los semiconductores a nivel atómico para la producción de corriente eléctrica. Vamos a empezar entonces con la primera parte, que corresponde a la estructura de bandas de energía de los materiales semiconductores. Bien, sucede que el cálculo de la estructura de bandas a nivel atómico de los materiales semiconductores se hace utilizando la ecuación de Rödinger, que es la que ustedes observan acá, donde tenemos el vector de onda, la constante de Planck y el vector de energía. UR representa el potencial visto por los electrones de la forma U sub k de R igual a U sub k por R mayúscula más R. Este es un problema que es muy difícil de resolver, que requiere generalmente de primeros principios o el uso de aproximaciones. Para cristales con estructura cristal periódica de largo alcance, el potencial U sub R es el que les presento acá en la parte inferior, esta pequeña ecuación, y tiene la misma periodicidad R mayúscula de la red de todo el cristal. Entiéndase por cristal el material semiconductor. Entonces se puede expresar de esta forma. Al hacerlo de manera periódica, entonces podemos tener más posibilidades de tener éxito en la resolución de esta ecuación de Rödinger. Bien, sucede que entonces para cristales con potencial periódico, las funciones propias en la ecuación de Rödinger se definen por el teorema de Bloch, que es este que aparece acá en la ecuación número 2. Este es el teorema de Bloch. Acá el parámetro E a la I K R representa una onda plana y U sub K de R es la función que tiene la misma periodicidad R del potencial. La solución de la ecuación 1, la anterior que les mostraba, es aún bastante compleja de resolver usando el teorema de Bloch. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Sucede que un modelo muy útil para entender el comportamiento de los electrones en el cristal se conoce como el modelo de Crony-Penny. El modelo permite calcular la energía de los electrones en función de K, del vector K, y la relación de la energía versus K, el vector de onda, determina entonces la estructura de bandas de energía a nivel atómico del material, del semiconductor. El modelo asume un potencial periódico visto por los electrones en el cristal de esta forma. El potencial será igual a 0 entre 0 y A, como observamos acá, ¿sí? Y será igual a U sub 0, este valor, entre menos B y 0. ¿Listo? Entonces, el potencial se repite periódicamente con una periodicidad de igual a A más B. Haciendo esto, entonces, es mucho más factible que podamos resolver la ecuación de Rödinger para encontrar la estructura de bandas a nivel atómico. Acá podemos ya ver las bandas permitidas y prohibidas como van surgiendo con la solución del modelo de Rödinger. Los valores propios de la energía de los estados electrónicos calculados en función de K, K es el vector de onda, predicen entonces una estructura con bandas permitidas, es decir, las que tienen funciones continuas, como pueden observar acá en color negro, y prohibidas que se muestran en esta figura. Las bandas prohibidas son estas que aparecen acá con este corchete, con esta llave de color azul entre banda y banda. ¿Listo? Así es entonces como podemos determinar las bandas permitidas. Ahora, ¿qué son bandas permitidas y prohibidas? Recapitulemos eso. Recordemos que las bandas permitidas son aquellas en donde en el material se encuentran estados energéticos susceptibles de que allí se sitúen las partículas eléctricas, ¿sí? Llámese partícula eléctrica, un electrón o un hueco. Y las bandas prohibidas son estados vacíos, donde no hay estados de energía, por lo cual allí no pueden situarse de ninguna forma las partículas. Bien, en esta tabla les resumo los principales métodos de caracterización que se hacen para los materiales semiconductores que van a ser utilizados para fabricar celdas solares en la tecnología fotovoltaica. Entonces, tenemos en la primera columna el método de la caracterización, las propiedades estudiadas y los parámetros para calcular ese método. En primer lugar, tenemos la transmitancia espectral, que nos permite estudiar las propiedades ópticas. Y los parámetros que nos permite determinar ese método es el coeficiente de absorción alfa, es decir, la cantidad de luz que absorbe la celda solar, el índice de refracción N
y el gap de energía del material, es decir, qué tan ancho en energía, en electronvoltios, es la banda prohibida del semiconductor. Ahora vamos a profundizar específicamente en este método de transmitancia espectral. En segundo lugar, tenemos la difracción de rayos X, que nos permite estudiar las propiedades estructurales y nos entrega la estructura y la fase cristal, así como las constantes de red. Recordemos que la constante de red es la distancia que existe entre los átomos del cristal, que en este caso es un material semiconductor. Por su parte, este otro método que se llama espectroscopía de Oyer nos permite hacer un análisis químico y determinamos de esa manera la composición química superficial y en perfil de profundidad. La microscopía de fuerza atómica, también conocida como AFM, nos ayuda entregándonos información morfológica del material, específicamente toda la morfología superficial, el tamaño del grano y la rugosidad del cristal. Y finalmente estos dos métodos que se llaman conductividad y voltaje Hall, también conocida como efecto Hall, y la termopotencia, ambos nos entregan propiedades eléctricas de los materiales. Es así como podemos conocer, por ejemplo, con la conductividad y el efecto Hall, la movilidad y la concentración de los portadores. Los portadores, recordemos también que son las partículas atómicas, es decir, los electrones moviéndose dentro del material para salir a generar electricidad. Este método nos da información del comportamiento dinámico de los electrones, cómo se mueven dentro del cristal, si encuentran una montaña, un obstáculo, qué tanta energía tienen, etcétera, etcétera. Y la termopotencia nos da información del tipo de conductividad, es si hay más cantidad de electrones o de huecos, lo que da lugar a que sea un silicio tipo N o tipo P. Bien, ahora hablemos de las propiedades ópticas. El propósito de esta información que les voy a dar a continuación es el de profundizar aún más en la comprensión de cómo se mueven los electrones dentro del material, pero para nada que profundicemos en el modelo matemático. ¿Listo? Bien, entonces empecemos. Ya sabemos entonces cómo, mediante la ecuación de Rödinger, es posible determinar a nivel atómico cómo aparecen las estructuras, la estructura de bandas, perdón, tanto permitidas como prohibidas. Entonces, en esta figura les estoy mostrando esas bandas permitidas, ¿sí? Y versus los diferentes niveles atómicos. En los diferentes niveles atómicos, el espacio entre los átomos es mayor a los 1000 Armstrong, mientras que las estructuras de bandas en el cristal, el espacio entre átomos es de 1 a 2 Armstrong. Entonces, ¿qué es importante esta figura? Para concluir con ella, que cuando el espaciamiento entre los átomos es grande, los niveles permitidos, o sea, la estructura de bandas permitidas, son discretos. ¿Qué quiere decir eso? Que existen, que se pueden definir, que se pueden cuantificar esos espacios energéticos. Y también, en segundo lugar, que cuando los átomos se acercan, pues obviamente en nuestros cursos de electromagnetismo básico, cuando los átomos se empiezan a acercar, empiezan a tener atracciones y repulsiones, ¿cierto? Un comportamiento electrodinámico entre ellos. Entonces, las funciones de onda de los electrones exteriores interactúan dando lugar a las bandas. Ellos son los responsables de que se creen las bandas, esas interacciones de los electrones exteriores, de los niveles, ¿no? Y por consiguiente, entonces, las propiedades ópticas de los materiales semiconductores están fuertemente influenciados por la estructura de bandas, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las propiedades ópticas. Bien, acá les presento la estructura de bandas de los semiconductores directos e indirectos. Estos son los tipos de semiconductores que existen en cuanto a estructura de bandas, directos e indirectos. ¿Pero qué son directos e indirectos? Entonces, en la figura de la izquierda, ustedes pueden observar un semiconductor de gap directo. Directo por lo siguiente: cuando en un gráfico de la energía versus K, el vector de onda, el mínimo de la banda de conducción, que es este que le estoy señalando con el mouse en la punta de la flecha azul, coincide en el mismo valor de K, en este caso 0, con el máximo de la banda de valencia, entonces se dice que es un semiconductor de gap directo. Por su parte, en la figura de la derecha, ustedes pueden observar otra cosa diferente. El máximo de la banda de valencia, esta es la banda de valencia, que está en el K igual a 0, está en un punto diferente al mínimo de la banda de conducción que observan acá en la flecha, en la punta de la flecha azul, ¿sí? Está en un K diferente, un K igual a 1.
Cuando eso sucede y no coincide en el mínimo y el máximo, entonces se trata de un material de gap. Bien, entonces, en la mayoría de semiconductores directos, la variación de la energía versus el vector de onda K, esta forma, con esta ecuación, donde esta E sub C es la parte inferior de la banda de conducción y M representa la masa efectiva de la partícula, ¿listo? En general, como digo acá, la masa efectiva se define por esta relación. El inverso de la masa efectiva es igual al inverso de la constante de Planck al cuadrado por la segunda derivada de la energía respecto al vector de onda. Entonces, como conclusión, lo coloqué acá en color azul, la masa efectiva de la partícula, sea el electrón, es inversamente proporcional a la curvatura de la energía versus el vector de onda. Y eso conlleva a que la masa efectiva tenga información de la estructura de bandas del material semiconductor. Bien, acá entonces les doy dos ejemplos prácticos experimentales que tomamos en laboratorio de una estructura de bandas de silicio. El silicio es un material que tiene gap directo. Miren cómo lo que les decía, el máximo de la banda de valencia está en un K diferente al mínimo de la banda de conducción, ¿cierto? Y el gap en este caso tiene un ancho de 1,1 electronvoltios. Por su parte a la derecha les presento la estructura de gap del arsenuro de galio, que es un material de gap directo, donde el mínimo de la banda de conducción coincide con el máximo de la banda de valencia en el mismo valor de K. Y en este caso, tiene un gap mucho más grande con respecto al silicio de 1,43 electronvoltios. Bien, entonces vamos a hablar de la absorción. La absorción es la primera de las constantes ópticas que tenemos que analizar de un material semiconductor que tenemos pensado utilizar para fabricar celdas solares. Bien, entonces sucede que el método más directo y simple de estudiar las propiedades ópticas de un semiconductor es a través de medidas del espectro de absorción, que se obtiene de la medida del espectro de transmitancia. Ya a continuación les defino qué es transmitancia. La absorción entonces de un fotón en el semiconductor va siempre acompañada de la excitación de un electrón de un nivel bajo hacia un nivel mayor de energía. Eso siempre pasa. Recuerden cuando les hablaba del efecto fotovoltaico. El electrón absorbe la energía del fotón que viene H no, y si esa energía es mayor, igual o mayor a la energía del gap del material, puede hacer transición. Entonces ahí directamente ya estamos hablando de que siempre que se genera se absorbe un fotón, perdón, siempre se genera un electrón que pasa de un estado de baja energía a un estado de alta energía. Entonces, la absorción es expresada a través del coeficiente de absorción alfa, que observan en esta ecuación, en esta expresión, matemáticamente así, ¿listo? Es igual al inverso del flujo de la energía incidente sobre la celda solar, siendo phi de H no ese flujo de radiación que incide, por la derivada de ese flujo de energía. Y gráficamente se representa de esta forma, miren ustedes. El recuadro de color azul simboliza el material semiconductor o la celda solar que va a absorber la energía del sol. Phi sub 0 es el flujo de radiación solar que incide, ¿sí? Y lastimosamente hay una parte que se pierde, se refleja, esta componente de la flecha verde, R phi sub 0, la parte que se refleja y se pierde. Otro componente se absorbe, alfa, que es la componente que va a producir electrones para salir luego de la celda y producir electricidad. Y en la flecha de color rojo les he dibujado la constante que se transmite, el espectro de transmitancia, que corresponde a la luz que ni se reflejó ni se absorbió por la celda, pasó derecho y salió por la parte posterior de la celda solar o del material semiconductor. Y ese espectro de transmitancia lo podemos determinar mediante esta ecuación. Phi sub t igual a phi sub 0, la radiación incidente, por 1, menos la parte que se refleja por E a la menos alfa por X0, siendo X0 la susceptancia. Muy bien, sucede que cuando uno fabrica una película delgada para celdas solares, hay diferentes procesos de absorción en los semiconductores dopados y aparecen acá en esta figura. Entonces recordemos que absorción es la cantidad de radiación que absorbe los fotones que se van dentro de la celda para producir electricidad. Primero está la absorción fundamental, ¿cierto? Que es la ideal y la que ocurre en la mayor cantidad de oportunidades en el material semiconductor. El fotón se incide acá en la parte de abajo, que representa la banda de conducción, se desprende el electrón
y pasa a la banda de conducción. Entonces no hay ningún problema, ya se generó un par electrón hueco para generar electricidad. Pero hay diferentes anomalías que suceden en el laboratorio cuando hacemos la deposición de los materiales. La primera, que las bandas, tanto la de valencia como la de conducción, se estiran y se van dentro del gap. Este es el gap, ¿no? Acá la mitad. Entonces miren que se estiraron las bandas dentro. Y en esas pequeñas franjas que quedaron por dentro del gap, se crean estados de energía donde el electrón puede hacer transición a través de ellos. La tercera son las transiciones entre bandas y estados de impurezas. Puede pasar que en el proceso de deposición de los materiales nos queden impurezas del ambiente acá en el gap, y entonces también participan para transición de los electrones hacia la banda de conducción. Y finalmente tenemos las transiciones entre estados excitónicos y bandas, tal como sucede en la etapa número 4, que gráficamente es este elemento. Entonces, la absorción fundamental, ¿cuál es? La primera que les mostraba en la imagen inmediatamente anterior. Esa absorción ocurre cuando se presentan transiciones entre la banda de valencia y la banda de conducción y se usa para determinar el gap del material. El gap es E sub G. Como las transiciones ahora deben cumplir reglas de selección, ¿cierto? No se puede dar sin cumplirse las reglas básicas de la física. Entonces, alfa, el coeficiente de absorción, es proporcional a la probabilidad de transición y a la densidad de estados inicial y final. Es decir, a cuántos estados hay desde la banda de valencia donde es transición y cuántos estados hay al final en la banda de valencia donde va a llegar. Porque, por ejemplo, si el electrón no ve estados de valencia disponibles donde va a llegar, pues él no salta, se queda en la banda de valencia. Esa densidad de estados inicial la representamos matemáticamente con esta expresión, ¿cierto? Que depende de la masa efectiva del hueco que deja el electrón cuando parte, y el estado final la densidad de estados final la representaremos con esta ecuación, donde tenemos la masa efectiva del electrón que parte hacia la banda de conducción. Entonces, como conclusión, tenemos que la densidad de estados de energía, estoy hablando, depende tanto de la temperatura como de la masa efectiva de la partícula, es decir, de la estructura de bandas del material. Muy bien. Cuando tenemos una transición directa, entonces, recuerden que en el eje de las X se traza K, el vector de onda, entonces el K inicial es igual al K final, ¿vale? Entonces se conserva el momento. En este caso, entonces, mediante esta expresión, uno la absorción, el coeficiente de absorción, donde A la calculamos con esta expresión de la parte inferior. Y N es el índice de refracción, por acá, y C representa la velocidad de la luz. Bien, ahora, también es posible que haya transiciones fundamentales indirectas. Indirectas, recuerden, la banda de valencia no coincide en el mínimo de la banda de conducción en K. Entonces, el electrón tiene dos oportunidades para poder transitar hacia la banda de conducción y tener esperanza de que salga y se convierta en electricidad. La primera es el camino de color rojo, ¿sí? En ese caso, el electrón tiene que pasar de acá hasta la punta de la flecha roja y tiene que bajar luego a la banda de conducción acá. Entonces, en ese caso, él tiene que perder energía para poder descender. Eso se llama emisión de fonones, porque pierde energía, ¿cierto? Entonces, en ese caso, calculamos el coeficiente de absorción mediante esta expresión alfa sub E de emisión de fonones. Y la segunda posibilidad es el camino azul, y es que él salte primero hasta por acá y no tenga la energía suficiente para volver a pasar a la banda de conducción. Entonces, absorbe un fonón. Un fonón es una partícula que emite el material, y en ese caso, con esa energía que recuperó, salta de nuevo y cae otra vez aquí a la banda de conducción. En ese caso, él absorbió un fonón, y entonces el cálculo de la absorción la hacemos con esta expresión matemática de la parte inferior. Esto sucede porque en física el momentum se tiene que conservar, ¿cierto? No se puede violar esa ley fundamental de la física. Entonces, como el KI es diferente al KF, miren que este K es diferente a este K en X, entonces se conserva el momentum a través de la emisión de un fonón o de la absorción de un fonón. Y esto que ustedes observan acá corresponde a la absorción que se da entre las colas de las bandas. Entonces, por decirlo así, las bandas son los defectos estructurales
del material cuando uno la fabrica estos en el laboratorio, ¿sí? Se insertan las bandas allá dentro del gap. Entonces, en semiconductores dopados, la interacción coulombiana entre impurezas ionizadas y los portadores que están libres dan lugar a la distorsión de las bandas y colas de estados que extienden las mismas dentro del gap del material. Y acá podemos observarlo cómo esas bandas se meten dentro del gap. ¿Listo? Muy bien. Este es un espectro de transmitancia experimental versus el teórico. Entonces, miren, acá observamos el coeficiente de absorción versus, perdón, un espectro de absorción, no de transmitancia. El coeficiente de absorción en centímetros a la menos 1 versus la energía del fotón en electronvoltios. La de color azul representa la absorción experimental que obtuvimos en el laboratorio y la de color rojo es la absorción teórica, ¿cierto? Calculada con esta expresión del coeficiente de absorción. Ahora bien, como se pueden dar cuenta, hay una diferencia, ¿sí? La energía del fotón para la curva teórica es de aproximadamente 1,42 electronvoltios, pero a nivel experimental esa energía se cae a aproximadamente 1,35 electronvoltios a nivel experimental. Entonces, en ese caso, el cálculo de alfa, debido a que hay colas de bandas dentro del gap, lo hacemos con la regla de Urbach, que en física se representa mediante esta expresión, donde alfa la calculamos con esta. Muy bien. Bien, entonces, ¿cuáles son las constantes ópticas? Las constantes ópticas son las siguientes. Coeficiente de absorción, que ya lo tocamos de primero, alfa, el índice de refracción n y el gap del material E sub g. Y también el espesor D, que el espesor, pues, no es propiamente una propiedad óptica, pero la relacionamos cuando hablamos de propiedades ópticas, porque nos da, si el espesor varía mucho, pues afecta obviamente toda la absorción y la refracción de la luz, entonces hay que tenerla en cuenta. Bien, entonces, el índice de refracción lo definimos con esta relación, B igual a C sobre N sub C, ¿cierto? Donde C es la velocidad de la luz y N sub C es el índice de refracción complejo, ¿sí? S varía con una parte real, N, y con una parte imaginaria, K, donde K se conoce como el coeficiente de extinción, ¿cierto? Y ese K se calcula mediante esta expresión, alfa por lambda, siendo lambda las diferentes longitudes de onda de la luz, sobre 4pi. ¿Listo? Bien. Ahora, hay un fenómeno de dispersión que sucede en los materiales en el espectro de la luz, de la radiación solar. Sucede que el índice de refracción n varía cuando uno cambia la longitud de onda de la luz en función de n igual a f de lambda. Ese fenómeno se conoce como dispersión, esa variación, ¿listo? Y a la curva del índice de refracción versus la longitud de onda se le denomina curva de dispersión, que es lo que aparece acá. Generalmente los materiales presentan en el espectro visible, acuérdense que el espectro visible, les mencionaba anteriormente, va aproximadamente entre los 400 nanómetros hasta los 800 nanómetros más o menos. Entonces, en el visible, esa curva de dispersión aparece como les muestro acá en esta figura, ¿sí la ven? En color rojo, ¿vale? Y se puede representar mediante la ecuación n igual a A por B sobre lambda al cuadrado. Esa es la famosa ecuación de Cauchy a nivel de física. A ese tipo de comportamiento uno lo conoce como dispersión normal, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque la función es continua en el espectro visible. Pero en el infrarrojo, acá estamos en el infrarrojo, aparecen bandas de absorción que dan lugar a un comportamiento anómalo, ¿cierto? No es normal, donde la dispersión aparece como acá en la figura. Miren, en color rojo punteado es como debería ser continua la dispersión ahí, ¿cierto? Pero como hay bandas de absorción al infrarrojo, ella toma este camino negro y esa es una dispersión anómala, no normal. Bien. Ahora, ¿qué es la ecuación de Sellmeier? Que es la que aparece acá en esta expresión. Sucede que el primer éxito en formular una ecuación más general para la curva de dispersión fue obtenido por Sellmeier, asumiendo que el medio contiene partículas ligadas por fuerzas elásticas, de tal forma que pueden vibrar con una cierta frecuencia normal no sub cero. Ese es el modelo de un oscilador armónico que todos vimos en esos cursos fundamentales de física. Entonces, la ecuación de Cauchy es una aproximación de la ecuación de Sellmeier. Muy bien, ahora les voy a hablar de la parte experimental. ¿Cómo calculamos las constantes ópticas de películas delgadas? A través de medidas de transmitancia espectral.
Entonces, eso lo hacemos mediante el siguiente procedimiento. El primer paso es que debemos obtener el espectro de transmitancia. ¿Cómo lo obtenemos? Sucede que las constantes ópticas, ya mencioné cuáles son, se pueden obtener a partir del espectro de transmitancia y cálculos teóricos realizados con un modelo. Ya les voy a mostrar el modelo. Entonces, en laboratorio tenemos, estoy hablando del laboratorio del grupo de materiales semiconductores de energía solar del Departamento de Física de la Universidad Nacional, acá en la sede de Bogotá, ¿listo? Allá en ese laboratorio, entonces, tenemos un espectrofotómetro que representa el diagrama de bloques de ese equipo, a través del cual obtenemos ese espectro. Miren ustedes, tenemos acá una lámpara. Esa lámpara envía la luz directamente a un espejo cóncavo que la redirecciona hacia un monocromador a través de un chopper. ¿Qué es un chopper? Un chopper simplemente es un disco con muchas ranuras que es controlado mediante este motor de paso desde un computador usando la View. Ahí desarrollamos un programa con la View para obtener el espectro de transmitancia. Entonces, uno lo configura para que vaya haciendo girar con este motor el disco paso a paso. Y pasito a pasito, entonces, él va convirtiendo esta luz que viene acá con un monocromador en todas las longitudes de onda de la luz, ¿cierto? ¿Para qué? Para luego llevarlas sobre la muestra. La muestra se coloca aquí en este detector, la muestra está sobre un vidrio, un sustrato de vidrio, y se sitúa en el detector, que el detector simplemente va a adquirir la cantidad de luz que transmite. Recordemos, una luz se refleja, otra se absorbe y otra se transmite. Este detector captura la luz que se transmite toda. Y a través de este sistema de adquisición de datos y de toda esta electrónica, utilizando la View, entonces adquirimos el espectro de transmitancia y lo llevamos al computador para aplicar el modelo que les voy a mostrar a continuación. Bueno, miren ustedes, lo bonito es este espectro de transmitancia. Este es un espectro experimental que obtenemos en el laboratorio. Tenemos entonces la cantidad de luz que pasó. Que es muy interesante ver eso experimentalmente. Y dividimos este espectro en tres grandes regiones. La primera, la de transmitancia fuerte, es decir, no se absorbió nada de luz por la celda solar, todo, perdón, al contrario, se absorbió la mayor cantidad de luz por la celda solar. Una región media y débil, más o menos intermedia, donde ya empiezan a aparecer entonces máximos y mínimos, como se dan cuenta con estas ondas, y una región totalmente transparente, donde ahí sí no se absorbe absolutamente nada de luz por la celda y esa mayor cantidad de luz pasó hacia el detector. Entonces, el método que les voy a describir matemáticamente lo desarrolló el doctor Swanepoel. Se obtiene utilizando los espectros de transmitancia y cálculos teóricos realizados con base en el modelo que considera efectos de interferencia múltiple. Esto es efectos de interferencia múltiple. Bien, miren ustedes entonces en qué consiste el modelo. Tenemos el sustrato de vidrio, ¿cierto? Y sobre la superficie superior depositamos la película del material semiconductor. Puede ser silicio, arsenuro de galio, cobre, indio, galio, selenio, etcétera, lo que sea. La película. ¿Cuáles son las propiedades del aire, cierto? Que tiene un índice de refracción 1. Nuestra película tendrá un espesor D que no conocemos y tiene un índice de refracción complejo que es N menos IK, donde K es el coeficiente de extinción, y tiene un índice de un coeficiente de absorción alfa diferente de 0 que tampoco conocemos. El vidrio tiene entonces un índice de refracción S y su coeficiente de absorción es 0, ¿vale? Bien. Entonces, Swanepoel dice que la transmitancia depende de la longitud de onda, el índice de refracción del sustrato y del vidrio y la película, el espesor de la película y el coeficiente de absorción de la misma. Y matemáticamente, la transmitancia varía con esta expresión matemática, ¿ok? Los coeficientes A, B, C y D y los demás parámetros se los estoy presentando aquí a la derecha en estas ecuaciones. O sea, recordemos, no es nuestro propósito que profundicemos en la definición matemática de esto, ¿listo? Sino cómo funciona el modelo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Primero, hacemos K igual a 0. Cuando yo hago K igual a 0, me devuelvo acá. En todas estas ecuaciones hago K igual a 0 y se simplifican a estos valores. ¿Listo? Bien. Después, entonces, yo debo tomar los extremos de las franjas del espectro de transmitancia que les mostré. Entonces, como se dan cuenta, hay una envolvente superior
para los máximos de la transmitancia en color azul, y en la parte inferior en color rojo les represento la envolvente de los mínimos de interferencia. Cada uno tendrá su correspondiente ecuación, los máximos de transferencia y los mínimos en esta parte inferior. Bien, entonces en la zona transparente hacemos alfa igual a 0. Al hacer alfa igual a 0, los máximos de transmitancia se convierten a esta ecuación. Y despejamos S, que es el índice de refracción del sustrato. Y el índice de la película lo calculamos, es decir, N, lo calculamos utilizando, haciendo alfa igual a 0, esta expresión para los mínimos de transmitancia. Entonces obtenemos esta ecuación de la parte inferior. Bien, ¿qué pasa en la zona de absorción media y débil? Ahí tenemos que hacer el inverso de la envolvente de los mínimos y de los máximos, y los restamos, ¿sí? Y nos da 2C sobre A, siendo C las constantes que están en el modelo anterior. Y entonces el índice de refracción se convierte en esto, en esa zona media y débil. Y en la zona transparente, perdón, en la zona de absorción fuerte, entonces evaluamos el comportamiento lineal de N versus 1 sobre lambda al cuadrado, perdón, para calcular el índice de refracción. Ok, ¿y cómo determinamos el espesor? Utilizamos esta ecuación, 2ND igual a M1 más L sobre 2 por lambda, siendo L el número entero que varía desde 0 en adelante, y hacemos una gráfica de L sobre 2 versus N sobre lambda, y nos da este comportamiento lineal. A eso le calculamos la pendiente, y ese es el valor de 2 veces el espesor. De ahí entonces podemos despejar el espesor. Y para terminar, entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente de absorción? Pues bien, ya sabemos que el modelo del Dr. Swanepoel es este para la transmitancia. Entonces tenemos un espectro experimental, que fue el que medimos con el espectrofotómetro, y tenemos un espectro de transmitancia calculado, que lo aplicamos teóricamente, ¿cierto?, con el modelo. Y hacemos un método numérico en la View con una tolerancia de 10 a la menos 7 para que tenga muy buena exactitud el resultado. Cuando alcanza tolerancia, entonces ya hemos calculado el coeficiente de absorción. Y finalmente, ¿cómo calculamos el gap óptico del material? Recuerden que el gap es E sub G. Muy sencillo, hacemos una gráfica de alfa al cuadrado versus la energía de los fotones, H nu, ¿sí? Y sale esta curva. Luego sacamos la pendiente, aplicamos una recta ahí a esa curva, y donde corta el eje de la H nu, ese es el valor del gap del material. Muy bien, entonces con esto finalizamos la parte de la estructura de bandas y propiedades ópticas.